Autogolpe. Cuba debate da la extrema unción al compañero Murillo y su desorden. Entre otras noticias, la historia que quiere Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba Debate acaba de extender el certificado de defunción político a Marino Murillo Jorge. Tras ser considerado el zar de las reformas económicas, ha acabado guillotinado por los bolcheviques verde oliva que asistirán al próximo Congreso del Partido Comunista con el aval de la mayoritaria desaprobación del pueblo al paquete neoliberal de enero, pero deseoso de libertad, prosperidad y justicia social. 2 quinquenios necesitó el compañero Murillo para perfilar unos lineamientos económicos que han sido el bonche permanente de los sufridos cubanos, con el juego de palabras, lineamiento, es decir, en cada renglón mentía un enésimo plan para salvar la revolución y al socialismo, pese a la advertencia de Raúl Castro de que estaban bordeando el precipicio. Murillo Jorge debe ser un optimista antropológico, porque en fecha reciente aseguraba que su tarea de ordenamiento, vaya eufemismo, generaba hechos positivos que ya se apreciaban en la economía de Cuba, pero se quedó en minoría frente al clamor de los cubanos contra su experimento fallido, ruido que ha captado la casta verde oliva y enguayaberada y que servirá para engrasar la guillotina. Rara vez, el gobierno publica datos actualizados y globales sobre la tragedia que asola a los cubanos, que han aprovechado la convocatoria de Cuba Debate para expresar su enojo, crítica y malestar con el plan neoliberal aplicado por el buró político del Comité Central, que también ha quedado herido con la estocada, aunque el tardocastrismo administrará los años, y como ya hiciera Fidel Castro con Humberto Pérez, ahora rescatado como el gurú en la sombra y haciendo equipo sensato con Pedro Monreal y Juan Triana, intentará alegar que ha descubierto a un grupito de merolicos queriendo construir el socialismo con métodos capitalistas. Pero lo cierto es que será una cortina de humo para intentar despistar, porque los propulsores de la penúltima agresión contra los cubanos son los que mandan y mueven los muñequitos a su antojo, a cambio de mantenerlos a salvo de la fatigada oficoda, las voraces y anémicas tiendas en dólares y apagones. Los hombres mueren, el partido es inmortal. Este 2021 apenas se parece a 1986, cuando el invicto comandante en jefe lanzó su programa de rectificación de errores y tendencias negativas que erradicó los mercados paralelos y libre campesinos, que empobrecieron aún más a los cubanos. Ahora la mona ya no carga el hilo, y la casta verde oliva y enguayaberada deberá amarrarse los pantalones y elegir entre patria o muerte de verdad, porque Caibarien, Camagüey, Santiago de Cuba y los encuestados lectores de Cuba Debate son avisos claros de un indeseable pero probable estallido social, una rebelión lógica ante un intento gubernamental de hacer pagar las facturas de su incompetencia a los empobrecidos cubanos, metiéndoles con precios topados, una tasa de cambio irreal frente al hegemónico dólar americano y subidas de salarios que no alcanzan ni para ver llover, como expresan los cubanos día tras día. El brulote neoliberal fue lanzado contra los cubanos en el peor momento posible, tras meses ocultando las evidencias y culpando a Donald Trump y el coronavirus, que influyeron en el agravamiento de la agonía cubana, en terapia intermedia desde el manotazo de Raúl Castro a Barack Obama y en cuidados intensivos desde que el compañero Nicolás Maduro avisó que la vaca petrolera se había secado. ¿Cómo es posible que un país con uno de los capitales humanos más valiosos de la región vivan tan mal y siempre al borde del colapso? Porque la reiteración de un fallido comunismo de compadres que suplanta amargas verdades con consignas y guaperías baratas. Gobernar es también escuchar y leer adecuadamente, no solo mandar. Y los ciudadanos encuestados y que leen Cuba Debate acaban de mensaje un mensaje clarito a las alturas y de respaldo implícito a una salida negociada a la crisis con reformas estructurales irreversibles y avances democráticos que sean inobjetables. La pelota está lejos del tejado de López Callejas, Díaz-Canel y sus guras, pero el tiempo corre en contra suya, porque el compañero Biden no reacciona al pestañeo de La Habana y se ha hecho un Raúl Castro, asumiendo que los cambios deben hacerse sin prisa pero sin pausa, es decir, ha administrado La Habana el Palma Christis favorito del general del ejército, cuando la solidaria inmigración cuenta con menos recursos para socorrer y los cubanos saben
desde hace muchos años que el futuro no pertenece por entero al socialismo y que el billete del enemigo es un arma de la post-revolución. Siguiendo con las noticias, la historia que quiere Díaz-Canel. El Benjamín del poder quiere una visión del pasado que legitime lo que él y sus compinches están haciendo ahora en Cuba. Cada vez que el presidente Díaz-Canel visita la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, indaga acerca de los programas para la enseñanza de la historia. Es como una obsesión que no deja en paz al Benjamín del poder. La más reciente visita del mandatario en el centro de docentes ocurrió en días pasados, una ocasión aprovechada por el presidente para insistir que ahora, más que nunca, es importante que los estudiantes reciban una adecuada visión del pasado. Tal vez en su fuero interno el señor Díaz-Canel conciba que, de haber recibido una correcta formación histórica, los jóvenes artistas que protestaron ante el Ministerio de Cultura no habrían participado en semejante hecho. A su llegada al Barona, Díaz-Canel fue informado por profesores de ese centro universitario sobre un programa de historia que se transmitirá próximamente por la televisión, que contará lecciones de historia universal, historia de Cuba, historia de las constituciones cubanas, así como temas relacionados con la racialidad, la religión y la mujer en las guerras de independencia. Por supuesto que el mandatario quiso opinar acerca del programa televisivo. Al respecto afirmó que debe alejarse de lo tradicional y ser una propuesta novedosa que estimule a los jóvenes a verla y que los motive por la historia. Según el artículo La educación no tiene fronteras, publicado por el diario Grama el 24 de febrero último. Lo primero que resalta en dicha declaración es que la historia a la que aspira el gobernante sea novedosa y alejada de lo tradicional. ¿Será que el heredero de los Castros desea una clase de historia en la que los estudiantes sean más activos y no se dediquen a asimilar pasivamente los contenidos que le transmiten los profesores? Podría ser. Sin embargo, la personalidad del mandatario nos lleva a pensar que él se refiere más a cuestiones de contenido que de forma, es decir, que aboga por una visión del pasado que legitime la labor que él y su grupo de trabajo en el gobierno están llevando a cabo. Por ejemplo, Díaz-Canel quisiera una historia con una etapa colonial que no hiciera tanto énfasis en la lucha de los cubanos contra los colonialistas españoles y se centrara en las figuras que se opusieron a la entrada de Estados Unidos en la guerra de 1895 y después a la inclusión de la enmienda Platt en la Constitución de 1901. Y a propósito de constituciones mambisas, Díaz-Canel le sugeriría a los profesores que no insistieran tanto en el carácter liberal de esos textos y así hacer que los alumnos encontraran algún parecido con las constituciones castristas y al final que acaben de entender eso, de que la revolución cubana es una sola, desde Céspedes a Fidel Castro. Que termine esa indefinición acertada de la figura de José Martí, que los profesores digan a las claras que Martí era socialista y que, al fundar un partido para luchar por la independencia de Cuba, fue un antecesor del actual Partido Comunista de Cuba. Y claro, que no comiencen para nada las bases del partido martiano, no vaya a ser que algún estudiante se confunda, y que no se diga que la enmienda Platt fue abrogada en 1934 como resultado de la política del buen vecino del presidente Franklin Delano Roosevelt. El silencio en torno a ese tema pudiera hacer que algunos estudiantes piensen que esa enmienda fue suspendida por parte de la política antiimperialista de Fidel Castro, y aunque nada se habló en la tertulia de Barona acerca de los recursos humanos para llevar a cabo esa actualización de la historia, porque la boguería del mandatario, si no alcanzan con los actuales profesores, ahí están Yusimán Palacios Ortega y esos muchachos del Seminario Juvenil de Estudios Martianos para cometer con la tarea. Siguiendo con las noticias, colas en La Habana se forman en tiempo récord al terminarse el toque de queda nocturno. La rapidez con la que se forman las colas desde las 5 de la madrugada, hora en la que oficialmente culmina el toque de queda impuesto en La Habana a inicios de febrero para enfrentar los contagios del coronavirus, es algo que sigue llamando la atención. ¿De dónde llegan? ¿De qué manera la gente consigue llegar tan rápido a las colas? Un reportaje refiere a que muchas personas duermen alrededor de las tiendas en casas albergues para coleros, casas de familiares, árboles frondosos y a la intemperie, así como la azotea y los pasillos. Yo no puedo entender que son las 5:01 y a esta hora ya está la cola. Sin embargo, la novedad de tales prácticas es relativa en septiembre de 2020,
cuando entró en vigor el anterior toque de queda en La Habana por el coronavirus, ante la imposibilidad de hacer colas en la madrugada por la prohibición de circular en el horario de 7 de la noche a 5 de la madrugada, ahora es a partir de las 9 pm, y hubo reporte de personas que hacían colas encaramados en los árboles para poder burlar la vigilancia y ser los primeros en marcar en las largas colas para poder comprar alimentos. La fase clandestina de las colas en tiempos de coronavirus en Cuba motivó incluso el polémico tema musical El Tarzán de las Colas, que reflejó en clave humorística la escasez que además los obliga a realizar colas a ciegas en las que ni siquiera están seguros de qué van a comprar. La canción generó indagación para banalizar una realidad bañada con tintes trágicos y de larga data, las colas en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.